Hola, buenas tardes. Moderando la sesión de hoy estaremos la doctora Yolanda Arce, nefropatóloga de la Fundación Puigvert, y yo, que soy Teresa Cabero, nefróloga del Hospital 12 de Octubre. Y bueno, los casos que se van a presentar hoy, el primero de ellos, enfermedad renal no filiada, la tercera bala vencida procede del Hospital 12 de Octubre de Madrid, un síndrome nefrótico de lo más atípico del Hospital Infanta Elena también de Madrid, glomerulonefritis asociada a infección por virus de la hepatitis C, es el virus o el inmunocomplejo el responsable, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y por último, y cerrando la glosen de este año, cuando el preservativo evita la proteinuria, del Hospital La Fe de Valencia. Hola, buenas tardes. Recordaros a todos que los 4 casos se van a presentar seguidos, pero recordad, y es muy recomendable, que vayáis haciendo las preguntas según se van poniendo los casos. Tenéis el formulario al lado y clicando en el lápiz podéis hacer la pregunta. Y pediros, por favor, que indiquéis a qué caso va referida cada pregunta para poder organizarnos. ¿Vale? Pues muchas gracias y empezamos con los casos. Buenas tardes, mi nombre es Aida Frías, soy del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid y junto con mi compañero Rubén Gallardo, del Servicio de Anatomía Patológica, les traemos este caso que hemos titulado Enfermedad renal no filiada, a la tercera bala vencida. Se trata de una mujer de 67 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia, diagnosticada de un síndrome de Usher que es de origen genético y consiste en hipoacusia y retinosis pigmentaria, y que además tiene 2 hermanas con insuficiencia renal de etiología no filiada. En el año 2007 debuta con un cuadro de insuficiencia renal ya avanzada, con riñones no biopsiables, proteinuria no nefrótica y microhematuria, quedando dependiente de diálisis poco después. Se cataloga, por lo tanto, de una enfermedad renal crónica de etiología no filiada, pues un poco como se había hecho con sus hermanas. En el año 2009 recibe su primer trasplante renal, que cursa con retraso en la función del injerto, pero que queda con una función renal bastante aceptable, hasta que en el año 2011 va deteriorando progresivamente la creatinina, por lo que se decide practicar una primera biopsia renal, que, como vemos, muestra datos únicamente inespecíficos, por lo tanto no se puede poner ningún tratamiento dirigido. Queda ya con cierto grado de disfunción y en el año 2015, en el contexto de una diarrea, presenta ya un fracaso renal agudo no recuperado. Se decide practicar una segunda biopsia renal, que esta vez sí nos da un diagnóstico, y es que se encuentran unos abundantes depósitos de un material descrito como de oxalato cálcico. Por lo tanto, se cataloga de una hiperoxaluria probablemente primaria. Y es que los niveles de oxálico en sangre siempre fueron normales y el estudio genético fue negativo. Queda dependiente de diálisis hasta que en el año 2009 por fin recibe su segundo trasplante renal. Se toman todas las medidas para prevenir el depósito de oxalato cálcico, dado el diagnóstico previo, pese a lo cual cursa con retraso en la función del injerto, por lo cual se decide practicar una tercera biopsia renal. Bueno, pues aquí a bajo aumento se puede ver que es una buena biopsia, en el sentido de que incluye muy buena representación de corteza. Llegamos a contar hasta 20 glomérulos. Había vasos de diferente calibre e incluso se podía ver un fragmento de transición entre corteza y médula. A mayor aumento, pues podemos ver cómo los glomérulos estaban muy bien conservados, tenían sus asas capilares abiertas y no se veían imágenes de glomerulitis. El intersticio pues tampoco nos hacía pensar que pudiera presentar fibrosis, aunque es verdad que esto lo tenemos que valorar después con el masón, con otra técnica. Y sí que se veía focalmente en algunas de las áreas, se veían imágenes de daño tubular agudo, se veían imágenes de necrosis en algunas áreas y ya a este aumento medio podíamos ver un depósito de un material que luego comentaremos más en profundidad. Con la técnica de PAS, pues podíamos ver cómo las membranas basales, tanto de los glomérulos como de los túbulos, no mostraban ningún tipo de alteración. Y el PAS es una técnica que a nosotros nos sirve muy bien, pues para, en los casos en los que hay inflamación, podemos ver muy bien los linfocitos cuando se meten a través de los túbulos o bien de las arteriolas, cuando pueden sugerir que hubiera imágenes de inflamación. En este caso no veíamos ningún tipo de inflamación que nos pudiera sugerir un rechazo agudo
celular o humoral. Con el Mason podemos ver cómo confirmábamos que efectivamente no había ningún tipo de fibrosis intersticial, y con la técnica de plata, con la plata de Jones, pues también nos sirve muy bien para dibujar las membranas basales que, como comentaba antes, no tenían ningún tipo de alteración. En este caso, y como se trataba de un injerto renal, pues estábamos obligados a hacer una técnica de C4D para confirmar si había depósito de C4D en los vasos de los capilares peritubulares, que en este caso pues no se veía ningún depósito. Y volviendo un poco a la imagen que comentábamos antes, lo que sí que llamaba la atención era este depósito de un material parduzco, en algunas áreas se veía un poquito más verdoso, que, bueno, pues correspondían a mayor aumento. Podemos ver cómo se trata de cristales que tienen una disposición así aciculada, un poquito irregular, y que se sitúan dentro de los túbulos y también en el interior del citoplasma de las células epiteliales tubulares. Aquí a mayor aumento podemos ver cómo este glomérulo está perfectamente conservado y los túbulos que están alrededor pues muestran este depósito, que en algunas áreas tenía un aspecto un poquito más rosetoide, y que cuando lo sometíamos a la luz polarizada pues se veía claramente cómo era un material birrefringente. Era un material que, bueno, pues estaba bastante extenso y, como decía, pues se veía muy claramente bien dentro de los túbulos o bien dentro del citoplasma de las células tubulares, como en este caso. Bueno, pues aquí podemos ver con la luz polarizada cómo el depósito de cristales es más llamativo de lo que parecía en principio con la hematoxilina. Y vemos cómo los cristales birrefringen con la luz polarizada y cómo se sitúan dentro de los túbulos y en el interior del citoplasma de las células epiteliales de los túbulos. Bueno, pues con estas imágenes aquí presentamos un cuadro que dibuja un poco el diagnóstico diferencial de las nefropatías por cristales birrefringentes. Aquí tengo que mencionar que no incluimos las causadas por fármacos. Con respecto a las dos entidades de la derecha, pues podíamos descartarlas porque tienen algo en común, y es que ambos materiales, los de cistina y el urato, pues son solubles en la fijación en formol, por tanto no se verían en las preparaciones de rutina. Nos quedaban entonces estas dos entidades, los cristales de dihidroxiadenina y los cristales de oxalato, que bien, pues la verdad es que son, con respecto a los de oxalato, hay que decir que son muchísimo más frecuentes que los de dihidroxiadenina, pero ambos tienen en común muchas características, sobre todo en cuanto a su morfología, pueden ser muy similares, en cuanto a su distribución, pues también puede ser muy similar, y ambos son birrefringentes a la luz polarizada. Pero hay algo que nos puede ayudar a distinguirlos, y es precisamente sus características tintoriales. Clásicamente el oxalato cálcico se describe como cristales transparentes de coloración amarillenta. Aquí podemos ver cómo también son birrefringentes con la luz polarizada, y los cristales de 2,8-dihidroxiadenina, en cambio, pues se pueden ver de un color más parduzco, se describe clásicamente, aunque también puede ser algo verdoso, y una pista que nos sirve mucho es la tinción de plata con el Jones. Aquí podemos ver cómo los restos de cristal se tiñen íntegramente de color negro. También se describe que con el Mason se pueden teñir de un azul muy pálido, aunque hay otros cristales que con el Mason se pueden teñir de similares características, y quizá la pista del Jones, aquí podemos ver cómo se ha teñido de color negro, sea una pista mucho más sutil. Por comparación, aquí vemos un cristal de oxalato cálcico teñido con el Jones, como se puede ver que el contorno efectivamente es de color negro, pero el cristal en sí no está teñido. Bueno, pues con estos hallazgos lo que hicimos fue mirar las biopsias de años anteriores de esta paciente, y los hallazgos, pues bueno, eran un poco superponibles. En esta biopsia del 2015 sí que se veía un daño tubular agudo mucho más evidente, había mucha necrosis, pero los depósitos de cristales pues tenían unas características tintoriales muy similares. Entonces, pues con esto lo que hicimos fue sugerir una enfermedad por depósito de cristales de 2,8-dihidroxiadenina. Vamos a hablar ahora de la enfermedad por depósito de 2,8-dihidroxiadenina, para lo cual nos tenemos que ir a la vía del metabolismo de las purinas. Como vemos, la adenina, de manera habitual,
sigue una ruta metabólica que conlleva finalmente la formación de ácido úrico. Para esto es fundamental la acción de esta enzima, la adenina fosforribosil transferasa o APRT. Pues bien, existe una entidad, que es lo que tenía esta paciente, que es una enfermedad de origen genético, de herencia autosómica recesiva y que consiste en mutaciones sobre este gen que finalmente producen un déficit de la enzima. Cuando ella falta, el metabolismo se desvía hacia la producción de 2,8-dihidroxiadenina, el cual es un compuesto altamente insoluble en la orina y que puede producir nefrolitiasis o incluso nefropatía por cristales. Si ya hemos visto, ya ha comentado mi compañero, que el diagnóstico al microscopio es un reto, también hay que decir que hasta un 10-20% de estos enfermos debutan ya en estadios terminales al diagnóstico, por lo tanto será gente que estará catalogada de una enfermedad renal de etiología no filiada o algunos incluso tendrán un diagnóstico erróneo, como veremos a continuación. Tiene una prevalencia de 1 cada 50.000, 100.000 personas, aunque probablemente esté infradiagnosticada. Existen más de 40 mutaciones descritas y hay dos tipos según el grado de actividad. Aunque es una enzima ampliamente distribuida por el organismo, solo está descrita la afectación renal. ¿Y el tratamiento con qué es? Pues o bien con allopurinol o bien con febuxostat. Estos son inhibidores de la enzima xantina deshidrogenasa, la cual, como vemos, es fundamental para la formación de este compuesto. Por lo tanto, el objetivo siempre será bloquear esta enzima. Ya hemos dicho que muchos pacientes se van a trasplantar sin estar diagnosticados de esta enfermedad, por lo tanto no estarán tratados. Y cuando no estén tratados, ¿qué veremos? Pues cristaluria desde los primeros días post-trasplante, pero es que la nefropatía por cristales muy frecuentemente recurre. Esto nosotros lo objetivaremos como retraso en la función del injerto o incluso pérdida del injerto en más del 25% de los casos. Esto queda ilustrado, por ejemplo, en este trabajo en el que vemos que casi un tercio de los pacientes se diagnosticaron después de recibir su primer o segundo trasplante, estando muchos de ellos biopsiados con diagnósticos erróneos, incluso como el de la hiperoxaluria, como había sido en nuestro caso. Aquí, como observamos, es fundamental la instauración del tratamiento de manera precoz, y es que ya desde los primeros momentos la curva de supervivencia del injerto se separa en los pacientes que han recibido tratamiento y los que no. Nuestra paciente fue tratada con allopurinol, la dosis de 100 al principio, posteriormente con 300 miligramos al día, que es con lo que está actualmente. Se solicitó la actividad de esta enzima en los hematíes y el estudio genético, que continúan pendientes y que sean el diagnóstico, que nos hagan el diagnóstico definitivo. Y actualmente se mantiene con una creatinina estable en torno a 1,5. Para terminar, recordemos que esta paciente tenía dos hermanas con insuficiencia renal de etiología no filiada. Indagamos más sobre este aspecto y nos dijo que tenía una hermana recientemente trasplantada en Toledo. Nos pusimos en contacto con ellos, nos dijeron que también estaba cursando con retraso en la función del injerto y nos facilitaron estas imágenes. Se pueden ver unos hallazgos muy parecidos con cristales marronáceos en la luz de los túbulos que, como podemos ver, pues también son birrefringentes a la luz polarizada. Unos hallazgos muy parecidos a los que presentaba nuestra paciente. Ya como conclusiones, el déficit de adenina fosforribosil transferasa es una enfermedad de origen genético que conlleva el depósito de 2,8-dihidroxiadenina, frecuentemente debuta como enfermedad renal avanzada. El diagnóstico diferencial con otras enfermedades por depósito como la hiperoxaluria supone un reto para el patólogo. Recidiva en el trasplante, por lo tanto, es muy importante el tratamiento y prevención de manera precoz con inhibidores de la xantina deshidrogenasa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El doctor Javier Díaz y yo, Laura Castañeda, les presentaremos nuestro caso, un síndrome nefrótico de lo más atípico. Se trata de una mujer de 30 años con antecedentes de hipertensión, diabetes desde los 8 años, con mal control, fumadora y con una tiroiditis autoinmune. La vemos por primera vez en junio del 2017 por un aumento de la albuminuria hasta 3 gramos al día. En su orina de 24 horas confirmamos que tenía proteinuria en rango nefrótico. Se diagnostica de un síndrome nefrótico completo porque además tenía edemas en miembros inferiores e hipercolesterolemia. Le iniciamos tratamiento con doble bloqueo del RAS asociando espironolactona al enalapril que ya tomaba, además de furosemida para el tratamiento de los edemas. Inicialmente pensamos que el mal control metabólico le estaría generando una nefropatía diabética, pero vimos que además tenía hipercolesterolemia y hematuria en el sedimento.
Hacemos un estudio de extensión con una ecografía normal y un perfil de autoinmunidad con inmunoglobulinas y complemento normal y anticuerpos medidos negativos. Finalmente, ante el síndrome nefrótico decidimos biopsiarla. Buenas tardes, yo soy Javier Díaz, que voy a pasar a comentar la biopsia de esta paciente. Esta es la panorámica de la biopsia, donde el material procesado en parafina pues, corresponde con un cilindro de tejido renal de aproximadamente 1 centímetro de longitud, cuya representatividad es aceptable, con un 50-60% de contenido de corteza renal, siendo el resto médula e intersticio. De entre las 32 secciones que componen, que tienen un espesor global de 64 micras, se identifican una totalidad de 17 glomérulos, de los cuales 2 de ellos se encuentran totalmente esclerosados. El componente túbulo intersticial se encuentra discretamente alterado, con imágenes de vacuolización tubular y como vemos en la imagen de la derecha, apreciamos un foco de daño tubular agudo. Entre las siguientes imágenes sucesivas histológicas que voy a mostrar, en estos 17 glomérulos vamos a diferenciar entre lesiones de tipo crónico y lesiones de tipo agudo. Como vemos en esta primera imagen que corresponde con un PAS, vemos que hay una esclerosis del eje mesangial que, como vemos a su derecha, tiene una cierta tendencia a conformar nódulos. Como lesiones crónicas, también destacaba, como en esta imagen que vemos en el de la hematoxilina osina, la presencia de lesiones esclerosantes segmentarias periliar. En otra imagen con el PAS, como la que tenemos en la pantalla, observamos la presencia de lesión de hialinosis a nivel principalmente arteriolar. También con la técnica de plata observábamos hasta en 8 glomérulos la presencia de dobles contornos de la membrana basal glomerular. Asimismo, veíamos otros signos de daño de lesiones agudas, como es la presencia de este patrón membranoproliferativo, que se debe a una proliferación endocapilar que forma estas imágenes de lóbulos hipercelulares. Asimismo, un hallazgo muy llamativo que también de lesión aguda que observábamos, como vemos aquí en la imagen panorámica, hasta en 4 de la totalidad de los glomérulos observábamos la presencia de proliferación extracapilar. Como vamos a ver en las sucesivas imágenes, esta proliferación extracapilar era en su mayoría de predominio focal. Aquí tenemos de igual manera señalada con el plata la presencia de esas proliferaciones extracapilares, e incluso en uno de los glomérulos esta proliferación extracapilar es mayor de 3 capas, ocupando más de un 10% de la totalidad de la circunferencia glomerular, cumpliendo criterios de semiluna celular. En algunas de estas semilunas, además, también veíamos en algunos glomérulos la presencia de necrosis fibrinoide, como vemos aquí en la imagen, en la localización entre las 3 y 4 horarias. Sintetizando, los signos histológicos que hemos observado hasta este momento serían compatibles con un daño por nefropatía diabética. Las imágenes de semiluna, si bien se han descrito dentro de la nefropatía diabética, son poco frecuentes, por lo que en este contexto deberíamos de considerar otras comorbilidades sobreañadidas, como sería por ejemplo una afectación de una vasculitis por ANCA, donde esperaríamos que la inmunofluorescencia sería negativa. Sin embargo, los hallazgos de la inmunofluorescencia no fueron algo sorprendentes. Como vemos en la imagen, en primer lugar, la IgG presentaba una positividad intensa de 3 cruces y una positividad global de disposición lineal en capilares glomerulares, conformando una imagen muy bonita, ya que también delimita los nódulos de Kimmstein-Wilson. A su vez, IgA, IgM y C1q fueron negativos, y C3 presentaba una tinción granular inespecífica, como vemos en la imagen. También, kappa y lambda presentaban una positividad intermedia de 2 cruces, con unas imágenes superponibles una a la otra, lo que nos descarta cualquier tipo de afectación de tipo monoclonal. Mientras, C5b9 mostraba una positividad granular moderada e intensa de disposición segmentaria focal, imagen que no se corresponde con actividad, sino que es la imagen típica que vemos en la esclerosis. Por último, la albúmina presentaba una positividad débil, que si la comparamos con la IgG, pone de manifiesto la diferencia de intensidad de fluorescencia entre una y otra técnica. En condiciones normales, en una nefropatía diabética, se esperaría una positividad lineal en membrana basal glomerular tanto para albúmina y para IgG con una menor intensidad.
En el presente caso, esta dominancia está invertida, siendo la de IgG mucho más intensa que la de albúmina. Esta intensidad de IgG, unida a la presencia de semilunas, nos hace sospechar como primera posibilidad una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. El principal problema, en nuestro caso, es la disociación entre la clínica, serología e histopatología que hemos visto, ya que la clínica no es la típica de enfermedad antimembrana basal glomerular, pero el patrón de inmunofluorescencia directa sí que sería el típico. Como lo dijo mi compañero, estamos ante un caso de una glomerulonefritis antimembrana basal atípica, puesto que los anticuerpos antimembrana basal fueron negativos. Biopsiamos a la paciente y continuamos el bloqueo de rash hasta mayo del 2018, que en una sesión conjunta decidimos iniciar inmunosupresión, inicialmente 3 bolos de ciclofosfamida, metilprednisolona y prednisona en pauta descendente, y como la respuesta no era la que esperábamos en cuanto a la proteinuria, esto se amplió hasta 10 bolos de ciclofosfamida, posterior a lo cual la paciente presentó 300 miligramos de proteinuria y se decidió un mantenimiento con micofenolato 500 miligramos cada 12 horas. Al día de hoy tiene una función renal normal y una proteinuria de 160 miligramos al día, además de desaparición de la hematuria. La enfermedad antimembrana basal es una vasculitis de pequeño vaso que compromete los capilares glomerulares y los capilares pulmonares. Se presenta en 1.5 a 2.5 por millón de personas, puede constituir hasta el 15% de las glomerulonefritis crescénticas y tiene una presentación bimodal a los 60 años y a los 30 años. La membrana basal tiene como componente el colágeno tipo 4, que está organizado como una malla, es su estructura de soporte. Hay unos extremos que son conocidos como dominio carboxiterminal no colagenoso, NCI1, que ayudan a formar los dímeros, y unas terminaciones amino que ayudan a formar tetrámeros. El colágeno tipo 4 tiene la cadena alfa 3, alfa 4 y alfa 5 en los adultos, y la diana de la enfermedad antimembrana basal es la cadena alfa 3 en su extremo NCI1. Dentro de la presentación clínica suele ser una rápidamente progresiva, acompañarse hasta un 60% de los casos de hemorragia pulmonar, que es más frecuente en los fumadores, y hay casos de presentación atípica. En los casos atípicos, NAR los describe como ausencia de anticuerpos circulantes, pero que tenían depósitos lineales de IgG en la inmunofluorescencia. Describió 20 pacientes, 7 de los cuales se parecían a nuestro paciente con un síndrome nefrótico, llegaron a alcanzar 25 gramos de proteinuria y 5 tenían una creatinina normal. En la evolución, solo 2 casos desapareció la hematuria, en 3 casos hubo una proteinuria menor a 300 y un solo paciente tuvo una remisión completa al tratarse con esteroides y micofenolato. Hola, buenas tardes. El paper hace una comparación entre los casos típicos y atípicos. La forma típica, menor del 10% de los casos, no suele presentarse de forma rápidamente progresiva, por tanto, a un año los pacientes tienen mejor supervivencia renal y en general del mismo paciente, y a nivel de la microscopía óptica, la antimembrana basal atípica no suele tener tantas semilunas como en los casos típicos. Las formas atípicas lo pueden ser por su clínica, que tienen hematuria, distintos grados de proteinuria, pasando incluso al síndrome nefrótico, suelen cursar con función renal normal, en pocos casos hay asociación con hemorragia pulmonar, y también pueden ser atípicos aquellos casos en donde no detectemos anticuerpos antimembrana basal. Los anticuerpos antimembrana basal negativos se dan entre un 2 al 3% de los casos y se pueden explicar por estas 4 razones. En ELISA enfrentamos la sangre del paciente con un antígeno específico, en este caso antígeno purificado de oveja de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Si estos anticuerpos reconocen nuestro antígeno, habrá una reacción antígeno-anticuerpo que podremos medir añadiendo otra inmunoglobulina conjugada antihumana IgG, y esto lo mediremos mediante una reacción colorimétrica que a mayor intensidad inclusive la podemos cuantificar. En este caso tenemos un anticuerpo antimembrana basal positivo, pero en muchos casos descritos por IgA y IgM, si se utiliza un antígeno conjugado IgG, pues tacharemos al individuo de
negativo para anticuerpos antimembrana basal, aún teniéndolos. Sabemos que los anticuerpos antimembrana basal reconocen la cadena alfa 3, dañan su estructura y por tanto en general toda la estructura del colágeno tipo 4. Pero también sabemos que hay distintos anticuerpos que también reconocen la cadena alfa 5 y la cadena alfa 4. Por tanto, hay cambios estructurales dañando alfa 5 o alfa 4 que terminará como en el mismo resultado en interferir con la estructura normal del colágeno tipo 4. Volvemos a la reacción de ELISA incubando la sangre de mi paciente con los monómeros alfa 3 del kit. Como mi paciente tiene anticuerpos contra alfa 5 y no contra alfa 3, no hay reacción antígeno-anticuerpo y por más inmunoglobulina conjugada que yo añada a la reacción, esta no se va a dar porque cada uno de los componentes va por su lado y no hay reacción colorimétrica. Por tanto, a pesar que tenemos un paciente con una enfermedad antimembrana basal por daño de alfa 5, lo tacharemos de negativo para anticuerpos antimembrana basal. Siendo más finos, los anticuerpos se unen a alfa 3 mediante regiones concretas llamadas epitopo A y epitopo B, pero pueden haber más epitopos no descritos en alfa 3, inclusive compartirse con alfa 5. Si los kits no están creados para estos epitopos, los pacientes serán tildados de antimembrana basal negativos. Hay casos descritos de enfermedad antimembrana basal por IgG4. La IgG4 no suele encontrarse en forma sérica porque tienen una alta afinidad por la membrana basal glomerular. El Dr. Salama describe 3 casos de antimembrana basal atípica en un hombre de 23 años, un joven de 16 años y una mujer de 66 años, todos con clínica diferente, función renal diferente, pero con un sedimento activo. Todos negativos para anticuerpos antimembrana basal IgG y en los 2 últimos casos inclusive para IgA e IgM. ¿Qué tenían en común? Que en la inmunohistoquímica y en la inmunofluorescencia todos eran positivos para depósitos lineales de IgG. Nos explica que para medir los anticuerpos usa biosensores, que son placas compuestas de un sensor y un transductor unidos a un control, en este caso albúmina, y por otra parte tiene alta afinidad a los monómeros alfa 3. Enfrenta la sangre de algún paciente y lo somete a un buffer determinado, lavados y un tiempo específico. Si el anticuerpo reconoce el control, será el control negativo, que es un paciente sano. Si el anticuerpo se fija a los monómeros alfa 3, será el control positivo, que era un paciente diagnosticado de enfermedad antimembrana basal típica, y se dio cuenta que la curva del paciente 1 negativo con el control positivo era la misma. El tratamiento es con ciclofosfamida y corticoides y el uso de plasmaféresis cuando sea indicado. Concluyendo, hay casos atípicos por clínica, histología y serología, pero la inmunofluorescencia puede darnos el diagnóstico. En caso de pacientes diabéticos con clínica poco habitual, debemos estudiarlos de forma completa y aunque podemos mejorar la sensibilidad con biosensores, no son de uso rutinario. Buenas tardes, me llamo Claudia Muñoz Martínez, soy residente de nefrología y junto con mi compañero Fernando Leiva, residente de anatomía patológica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, vamos a presentar el siguiente caso clínico titulado Glomerulonefritis asociada a infección por el virus de la hepatitis C. ¿Es el virus o el inmunocomplejo el responsable? El virus de la hepatitis C es un virus hepatotropo que se relaciona con numerosas manifestaciones extrahepáticas. A nivel renal, la asociación más frecuente es con la glomerulonefritis membranoproliferativa crioglobulinémica tipo 2. La patogenia de esta enfermedad se basa en el depósito de inmunocomplejos formados por crioglobulina que se localiza en el suendotelio y los capilares glomerulares, produciendo una respuesta inflamatoria. También se ha relacionado este virus con algunos síndromes linfoproliferativos, dentro de los cuales se incluye la leucemia linfática crónica. Se cree que la relación con algunas neoplasias hematológicas se debe a la capacidad del virus para producir daño en las células B a pesar de carga viral indetectable, por el mecanismo conocido como hit and run. A su vez, la leucemia linfática crónica, aunque de forma poco frecuente, puede producir afectación renal por crioglobulina. Como hemos dicho, tanto el virus C como la leucemia linfática crónica pueden producir una glomerulonefritis crioglobulinémica. El tema de controversia a día de hoy es intentar establecer una relación etiopatogénica entre estas 3 entidades
cuando se hallan presentes en un mismo paciente. Presentamos una mujer de 67 años con antecedentes de un cáncer de mama tratado en el 98, libre de enfermedad. Fue diagnosticada en el 2016 de una hepatitis crónica por virus de la hepatitis C, que fue tratada con respuesta viral sostenida. Las PCR han sido indetectables para el virus C desde 2017. En el 2019 se diagnostica de una leucemia linfática crónica estadio 2 sin recibir tratamiento por parte de hematología. La paciente había consultado hasta 4 veces en el servicio de urgencias por clínica de disnea, hipertensión, edemas y febrícula. Aquí ya se había iniciado el tratamiento antihipertensivo, siendo este el tratamiento al ingreso. Ingresa, por tanto, en febrero de 2020 con clínica de astenia, disnea, edemas en miembro y febrícula. En la analítica destacaba una proteinuria de 2 gramos y microhematuria, con función renal normal. A la exploración se encontraba hipertensa. En la ocultación destacaba una ebullición del murmullo vesicular con crepitantes en base izquierda y edemas en miembros inferiores. En la radiografía de tórax se vio un derrame pleural bilateral que se confirmó en el TAC de tórax y en el ecocardiograma. La ecografía mostró unos riñones de tamaño normal con una aorta aumentada de calibre y una esplenomegalia de 20 centímetros. En la analítica de estudio destacaba una hemoglobina de 10 gramos, elevación de cadenas kappa con un ratio elevado. En la inmunofijación en suero y orina no se detectó una banda monoclonal. Destacaba una hipocomplementemia tanto de C3 como C4. La PCR del virus C fue indetectable, la autoinmunidad negativa y las crioglobulinas positivas. Finalmente se decidió realizar una biopsia renal. Se recibe en anatomía patológica una biopsia renal percutánea de 1 centímetro de longitud máxima, en la cual encontramos con la técnica de hematoxilina eosina 14 glomérulos, de los cuales uno está globalmente esclerosado. A bajo aumento podemos observar que existe una conservación general de la estructura, así como una hiperlobulación de todos los glomérulos observados. A mayor aumento podemos comprobar con hematoxilina eosina que el glomérulo está totalmente ocluido por la presencia de una proliferación celular, donde las luces capilares están ocupadas por la existencia de células inflamatorias de tipo mixto. En esta imagen, a mayor aumento, podemos observar cómo las células inflamatorias de tipo mononuclear, polinuclear y algún eosinófilo aislado ocluyen de manera casi generalizada todas las luces vasculares del glomérulo. Además, el glomérulo presenta un tamaño mayor de lo normal. Además, pudimos comprobar con la hematoxilina eosina la presencia de agregados linfoides de tipo mononuclear que se disponían de manera focal y aislada en la biopsia. Con la técnica de PAS podemos comprobar de nuevo la presencia de las hiperlobulaciones del glomérulo, así como la observación de la conservación general de la estructura, que afecta fundamentalmente al componente glomerular, estando el componente túbulo intersticial prácticamente intacto. A mayor aumento podemos comprobar a nivel vascular cómo existe la presencia de una leve hialinosis a nivel arterial y la inexistencia de fenómenos vasculíticos a este nivel. A mayor aumento podemos comprobar con la técnica de PAS la presencia de determinados depósitos a nivel de las luces vasculares que son PAS positivos. Estos depósitos, que están resaltados con las circunferencias en color rojo, corresponden a la presencia de pseudotrombos. Estos pseudotrombos, que si bien se pueden identificar con la técnica de PAS, no son muy frecuentes en todos los glomérulos. Además, fueron negativos para la inmunistoquímica de CD61. Con la técnica histoquímica del tricrómico de Mason podemos apreciar una adecuada conservación de la estructura. A mayor aumento, con esta misma técnica, podemos observar primero la presencia de una cronicidad bastante leve, así como una leve fibrosis intersticial, debido a que el componente túbulo intersticial está bastante conservado. Además, se aprecia con esta técnica que no existe afectación extracapilar de los glomérulos. Con la técnica de plata-metenamina podemos observar la presencia de dobles contornos en las asas capilares, como las que podemos observar aquí referenciadas con las circunferencias de color rojo. En la inmunofluorescencia directa podemos observar el depósito IgG positivo con un nivel moderado de intensidad, donde evidenciamos un patrón membranoproliferativo con imágenes nodulares que pueden corresponder a los pseudotrombos, tal y como se referencia con la circunferencia de color rojo. El resto de la inmunofluorescencia directa fue negativa.
Respecto al infiltrado mononuclear observado con la hematoxilina eosina, con la técnica inmunohistoquímica para CD20, este infiltrado era de tipo B. En la inmunohistoquímica para capa y lambda podemos ver la presencia de una restricción de capa sobre lambda bastante importante en toda la estructura renal observada. De acuerdo con los datos morfológicos y de inmunofluorescencia observados en la biopsia, podemos concluir que el diagnóstico histopatológico es el de una glomerulonefritis de tipo membrano proliferativo crioglobulinémica. La paciente se fue de alta y reingresa unos meses más tarde con aparición de lesiones purpúricas en miembros inferiores y deterioro de función renal con una creatinina de 1,8. En la analítica de estudio destacaba una hemoglobina de 9, elevación de cadenas kappa con un ratio elevado, hipocomplementemia de C3 y C4, la PCR del virus de la hepatitis C volvió a ser negativa. Sin embargo, en este ingreso se detectó en la inmunofijación en suero una paraproteína IgM-kappa. Tenemos, por tanto, una paciente con un síndrome nefrítico junto con una hipocomplementemia de C3 y C4. Todo ello orientaría hacia una glomerulonefritis membranoproliferativa. Los ANA en este caso fueron negativos, de modo que descartamos la aparición de un lupus, y el resto de datos, las crioglobulinas positivas, la clínica sistémica y el diagnóstico de la biopsia, nos llevaron al diagnóstico final. De acuerdo con los datos histopatológicos, estamos ante un cuadro de tipo membrano proliferativo. Este cuadro, concretamente esta glomerulonefritis, puede ser bien mediada por inmunocomplejos o bien mediada por complemento. Es precisamente este hecho, el estar mediada por inmunocomplejos, ya que tenemos como antecedente concreto una infección, así como la presencia de una alteración hematológica reciente. Este dato clínico de la alteración hematológica nos lleva a pensar que aquellos infiltrados inflamatorios mononucleares que vimos en la hematoxilina eosina y que demostramos que eran CD20 positivos, al realizar la inmunohistoquímica para CD5 vemos que esta coexpresión CD20-CD5 es concordante con un proceso de leucemia linfática crónica como la que tiene nuestra paciente, y que estos agregados linfoides que se encuentran en la biopsia son habituales en un proceso de estas características. Nuestro juicio clínico fue, por tanto, de una glomerulonefritis membranoproliferativa crioglobulinémica. El objeto de debate fue establecer si era debido a una infección por el virus C pasada o a la leucemia linfática crónica. En relación a las crioglobulinas, son inmunoglobulinas séricas que precipitan a temperaturas por debajo de 37 grados. Se producen por un clon de células B. Se trata de una enfermedad sistémica donde se produce una clínica muy variada que va desde la astenia hasta la aparición de neuropatía periférica. A nivel renal, el patrón histológico más frecuente es el de una glomerulonefritis membranoproliferativa, pudiendo producir proteinuria, hematuria y o deterioro de la función renal. Existen tres tipos de crioglobulinemia. La tipo 1 se caracteriza por el hallazgo de una inmunoglobulina monoclonal, generalmente IgM, y la etiología más frecuente son las neoplasias hematológicas. Se ha descrito de hecho algún caso de la leucemia linfática crónica y glomerulonefritis crioglobulinémica, a pesar de ser una manifestación poco frecuente. En la crioglobulinemia tipo 2 y 3 hay presencia tanto de IgM como IgG, y la etiología más frecuente en este caso es la infección por virus de la hepatitis C. Se han descrito de hecho algunos casos de glomerulonefritis crioglobulinémica secundaria a virus de la hepatitis C con carga viral indetectable. Por tanto, ambas condiciones pueden favorecer la formación de crioglobulinas. El objeto de debate se centra, como dijimos al inicio, en ver qué relación existe entre estas tres entidades. El virus de la hepatitis C se ha asociado con algunos linfomas como son el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de la zona marginal, la leucemia linfática crónica y el linfoma linfoplasmocítico. En este artículo, publicado en el 2019, se intentó establecer una relación etiopatogénica entre el virus de la hepatitis C, la leucemia linfática crónica y la vasculitis crioglobulinémica. Aunque no había afectación renal por crioglobulina, nos sirve como base para plantear nuestra hipótesis. En este caso, se postuló que el virus de la hepatitis C habría condicionado la aparición de la leucemia linfática crónica y esta sería la responsable de la vasculitis crioglobulinémica. El mecanismo por el que habría actuado el virus de la hepatitis C a pesar de haber sido erradicado sería la teoría conocida como hit and run. Según la teoría, el virus C tendría capacidad para infectar las células B y producir mutaciones en los protooncogenes y genes supresores de tumores. Se produciría por tanto un daño permanente, aunque después abandonase estas células, y esto favorecería la proliferación clonal de células B que daría lugar a la neoplasia.
En nuestro caso, la restricción de cadenas kappa, junto con un ratio elevado de cadena y la detección de una paraproteína IgM-kappa, apoyaría nuestra hipótesis de que el virus de la hepatitis C, gracias a su carácter oncogénico, a pesar de haber sido erradicado, habría condicionado la aparición de la leucemia linfática crónica. Y esta sería la responsable final de la afectación renal por crioglobulina. Como conclusión, el virus C se asocia con la glomerulonefritis crioglobulinémica, pero también con algunas neoplasias hematológicas por el carácter linfotropo ya descrito previamente. En nuestro caso, creemos que este virus habría provocado un daño en las células B, dando lugar a la leucemia, y esta sería la responsable final de la afectación renal por crioglobulina. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María Peris, soy residente de nefrología del Hospital La Fe y junto con mi compañera Diana Pita, residente de anatomía patológica, vamos a exponer un caso que hemos titulado Cuando el preservativo evita la proteinuria. Se trata de un paciente de 37 años que acude a urgencias una tarde de abril de 2018 y que comenta como motivo principal de consulta una hinchazón de párpados por el uso de una crema hidratante nueva. Al revisar los antecedentes, el residente que lo atiende observa que el paciente fue diagnosticado de un leiomiosarcoma que trató con cirugía, quimioterapia con ifosfamida y epirubicina a principios de 2017 y radioterapia, quedando como secuela de la cirugía un bypass femoral y un linfedema. Nuestro paciente, además de presentar un edema palpebral importante, también presenta astenia intensa, edema más importante en la pierna del linfedema y una ganancia de peso de unos 2 kilos. Destaca también una tensión arterial algo más elevada de lo habitual. Ante todos estos hallazgos, el residente, que acaba de rotar por nefrología, decide que este paciente, como mínimo, se merece una analítica de sangre y una de orina. Y efectivamente, en la analítica de sangre lo que observamos es un fracaso renal agudo AKIN1 con una creatinina que pasa de 0,6 a 1, unas proteínas totales bajas y unos dímeros D elevados. En la analítica de orina vemos una proteinuria de más de 500 miligramos de cilitro y microhematuria que no estaban presentes en sedimentos previos. El residente de nefrología decide ingresar al paciente con una sospecha de síndrome nefrótico asociado bien a recidiva neoplásica o bien al tratamiento con ifosfamida. A la mañana siguiente reinterrogamos al paciente, que nos admite un contacto epidemiológico de riesgo con posible infección por sífilis, por lo que su médico de atención primaria le había pautado una dosis de penicilina G bezantina. Además, nos comenta que hace un mes le han realizado una resonancia magnética que ha descartado recidiva local de la enfermedad y que hace ya más de un año que no recibe quimioterapia. Tras reinterrogar al paciente, por fin tenemos disponible la analítica en la cual observamos una persistencia de la disfunción renal, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia severa de 1,5 gramos y una proteinuria en orina de unos 7,5 gramos. La autoinmunidad por suerte es negativa y los antiplados R también. Dado los antecedentes que nos ha comentado el paciente, ampliamos la serología para que cubra también treponema pallidum, que resulta ser positivo. Con todo esto, empezamos a tratar al paciente con antiproteinúricos, diuréticos, con enoxaparina a dosis profiláctica y albúmina. Además, realizamos una interconsulta a la unidad de enfermedades infecciosas para que traten al paciente con penicilina. Y dado que nos presentamos con un paciente en el cual no podemos descartar ninguna de las causas secundarias con seguridad y los antiplados R son negativos, decidimos realizar una biopsia renal. Buenos días, soy Diana Pita y como María me ha presentado, soy R4 de Anatomía Patológica del Hospital La Fe. Les voy a presentar los hallazgos de la biopsia renal de nuestro paciente. En un cilindro renal de 1,4 centímetros observamos 17 glomérulos, ninguno de ellos esclerosado. El compartimento tubulointersticial y el vascular no tenía alteraciones destacables. A nivel glomerular observamos los ovidios glomerulares desplegados, algo edematosos y a mayor detalle podemos ver las asas capilares levemente dilatadas y las membranas basales regulares y finas. No observamos expansión mesangial y tampoco hipercelularidad de la misma. Con las tensiones histoquímicas podemos corroborar estos hallazgos y con la tensión de Paz y la plata de Jones vemos que las membranas basales son finas, son regulares, no tienen vacuolización y tampoco presencia de spikes o púas. Y con el tricrómico de Mason no identificamos áreas de fibrosis ni de proliferaciones celulares. Por lo tanto, hablamos de glomérulos histológicamente normales. Sin embargo, con la inmunofluorescencia observamos depósitos de IgG de disposición subepitelial, aunque también de disposición mesangial, de forma segmentaria, con un patrón granular fino y con una intensidad de 2 cruces.
Y de C3 tenía también depósitos subepiteliales y mesangiales de forma segmentaria, aunque en menor intensidad. Había también depósitos de IgA y de C1q con el mismo patrón, aunque con menor intensidad. Entonces estamos frente a una microscopía óptica que es prácticamente normal, con una inmunofluorescencia de IgG, C3, C1q y de IgA. Si bien es cierto, en la nefropatía membranosa de origen primario los depósitos de IgG predominan sobre C3, como en este caso, cuando observamos depósitos subepiteliales segmentarios junto con depósitos mesangiales y también depósitos de IgA y de C1q, todo junto, podemos sospechar o deberíamos sospechar que estamos ante una nefropatía membranosa secundaria, más aún si lo juntamos con el contexto clínico y los antecedentes de nuestro paciente. Por lo tanto, decidimos hacer la inmunohistoquímica frente al anticuerpo anti-PLA2R, que es un anticuerpo que se une al antígeno del receptor de la fosfolipasa A2 que está en la membrana de los podocitos y que cuando es positivo da una tinción de membrana lineal que es intensa y difusa, y como vemos aquí es débil y esparchada, por lo tanto es negativa. Y esto nos apoya aún más la sospecha de que el origen de la nefropatía membranosa sea secundaria. En la microscopía electrónica observamos en esta panorámica varias asas capilares. Nos fijamos en esta, que es normal, con una membrana basal delgada y los pies de los podocitos separados. Sin embargo, al compararla con esta asa patológica, vemos áreas de normalidad que alterna con áreas de ensanchamiento de la membrana basal, y podemos identificar los depósitos subepiteliales electrón densos bajo los pies de los podocitos que se encuentran de forma dispersa y que no tienen la presencia de spikes o púas, que sería la proliferación de la membrana basal rodeando los depósitos. Además podemos ver el borramiento de los pies podocitarios. En estas áreas paramesangiales también observamos depósitos de electrón densos que serían depósitos mesangiales. Y en otros cortes identificamos depósitos de electrón densos a nivel subendotelial, como vemos aquí bajo esta célula endotelial o aquí en la vertiente endotelial de la membrana basal. Por lo tanto, podríamos afirmar que tenemos una nefropatía membranosa en estadio 1 porque tenemos pequeños depósitos subepiteliales que se encuentran dispersos, que no tienen una expansión de la membrana basal y tampoco se rodean completamente de la membrana basal. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos depósitos mesangiales y depósitos subendoteliales, con lo cual ya podríamos confirmar la sospecha diagnóstica de que estamos ante una nefropatía membranosa de origen secundario en estadio 1. En este caso, y debido a los antecedentes de nuestro paciente, sería secundaria a una infección por Lues. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Cualquier duda la responderemos al final del caso. Gracias. Pues bien, el paciente es dado de alta para seguimiento en consultas externas, decidiéndose no iniciar tratamiento inmunosupresor ante la alta sospecha de glomerulonefritis membranosa secundaria a infección por Lues. Se realiza seguimiento evolutivo al mes y durante el último año cada 3 meses, durante el cual el paciente permanece asintomático, con creatininas en torno a 0,7 y proteinuria en orina de 24 horas negativa. Es cierto que, según lo recogido en la literatura, el 75% de los casos de la nefropatía membranosa son idiopáticos y resulta complicado discriminar entre la membranosa primaria y la secundaria, incluso con los resultados de la biopsia y los anti-PLA2R. Sin embargo, aunque la primaria sea la forma más frecuente, nunca deberemos descartar secundarismos hasta no haber tenido en cuenta toda la información. Existen varias características que nos van a ayudar a distinguir entre los casos de primaria versus los secundaria. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de nefropatía primaria vamos a encontrar unos anti-PLA2R positivos, que van a ser incluso más sensibles en tejido que en suero. El 10% de los casos negativos para anti-PLA2R son positivos para un antígeno denominado THS-D7A, pero entre un 15 y un 20% de los pacientes con sospecha de nefropatía primaria son seronegativos para ambos. Por suerte, están empezando a surgir múltiples antígenos como el SEMA3B, el NEL1 y el PCD-H7, entre otros, que podrían explicar este porcentaje de población seronegativa. En cuanto a las formas secundarias, existen múltiples antígenos probables y nuestro paciente, en concreto, presentaba el antígeno treponémico como causa probable de la enfermedad. Por tanto, primer round a favor de la enfermedad secundaria. La historia clínica no nos va a aportar demasiada información que apunta a la etiología primaria, a excepción de que la población típica son varones blancos mayores de 40 años.
En el caso de los secundarismos, el análisis es clave porque el clínico debe tener una sospecha correcta. En la historia del paciente deberemos reflejar enfermedades previas, fármacos, testar para infecciones y para malignidad. En el caso de nuestro paciente teníamos la historia de neoplasia, aunque en principio estaba libre de enfermedad, teníamos el tratamiento con ifosfamida, aunque en principio ya había pasado un año desde entonces, y finalmente la infección por Lues. A favor de esta última como etiología, pues nos habla de la excelente respuesta del paciente al tratamiento con penicilina. Por lo tanto, segundo round a favor del secundarismo. En el caso de la inmunofluorescencia, la primaria suele ser positiva típicamente para IgG y C3, y en el caso de la infección por sífilis también podría ser positivo para IgA, IgM y C1q, con un patrón full house como ocurre en el lupus y como era el caso de nuestro paciente. Tercer round, por tanto, para la nefropatía membranosa secundaria. Y ya finalmente contamos con la microscopía electrónica, en la cual observaremos depósitos de inmunocomplejos subepiteliales y mesangiales de manera típica en las formas secundarias. Y en el caso de nuestro paciente, observábamos además depósitos subendoteliales que se observaban de forma segmentaria. Por lo tanto, cuarto round a favor de la secundaria y llegamos al fin del combate. Precisamente cuando este antígeno circulante, el antígeno treponémico del que hablamos, se une a un anticuerpo, se pueden depositar en el espacio subepitelial, que no quiere decir otra cosa que se depositen entre la célula epitelial o podocito y la membrana basal glomerular, y provocar una activación del complemento. Este complemento que se va a activar, lo que va a producir al finalizar es un complejo de ataque a la membrana que va a acabar dañando tanto al podocito como la célula mesangial. Además, se van a reclutar células inmunes que van a producir a su vez proteasas y oxidantes, que van a producir daño en la membrana basal glomerular, dejando escapar proteínas que no deberían pasar como la albúmina y produciendo a su vez síndrome nefrótico. Con el tiempo va a haber también una reacción de la membrana basal glomerular cuya matriz va a intentar envolver los depósitos subepiteliales provocando el patrón de spikes and domes. ¿Y por qué es tan importante la sífilis para los nefrólogos? Bueno, pues en primer lugar porque la sífilis es muy frecuente. En los años 2000 y 2001 la tasa de sífilis era de 1,77 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2017 ya llegábamos a 10,61. Es decir, se había multiplicado por 6. Y no solo eso, sino que también la sífilis, que es una gran simuladora en todos los órganos del cuerpo, también lo es en el riñón. No solamente nos va a provocar nefropatía membranosa, que es su manifestación renal más frecuente, sino también cualquier tipo de nefropatía glomerular, pero también tubular, como la nefritis tubulointersticial, vascular e incluso puede provocar crecimiento de tumores benignos como son las gomas sifilíticas renales. Así pues, deberemos realizar un diagnóstico diferencial muy extenso para evitar tratamientos inmunosupresores innecesarios y con múltiples efectos secundarios en nuestros pacientes. Y en especial deberemos tener en cuenta siempre la sífilis, puesto que su tratamiento es muy sencillo y además es capaz de emular múltiples patologías renales. Bueno, pues acabamos diciendo que muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues estaremos encantadas de contestarla. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar, si os parece, con las preguntas que habéis ido mandando durante la sesión. Y empezamos con el primer caso, el del 12 de octubre. Pregunta Soana Barros si utilizáis de manera rutinaria la luz polarizada en el diagnóstico de patología renal y si no es así, si lo recomendaríais. Bien, pues la verdad es que no utilizamos de manera rutinaria la luz polarizada para el diagnóstico en la patología renal. A ver, es verdad que se podía, en el caso que nosotros hemos explicado, por ejemplo, en el caso de los cristales de 2,8-dihidroxiadenina sería una técnica complementaria, porque es verdad que los cristales se ven muy bien con la óptica simplemente y pues probablemente fuera muy recomendable en los casos en los que diéramos un depósito de cristales de cualquier naturaleza, o por lo menos para afiliar esa naturaleza dentro de los túbulos o en general en la biopsia, ¿no? Pero quizás sí que pueda ser muy interesante en el caso de la hiperoxaluria o los cristales de oxalato, porque son transparentes y pueden tener un tamaño muy pequeño. Entonces el polarizador, la luz polarizada, sí que nos puede ayudar mucho a ponerlos de manifiesto. O quizás también para hacer un diagnóstico diferencial con los cristales de fosfato cálcico, por ejemplo, pues que no son birrefringentes a la luz polarizada. Perfecto.
Y ahora para nefro, teniendo en cuenta el tipo de herencia autosómico recesivo de esta enfermedad, si se investigó si existía consanguinidad en la familia y si las hermanas y la paciente tenían historia de litiasis. Vale. Bueno, pues muchas gracias por preguntar. En cuanto a la primera parte, sí, los padres eran primos hermanos, eso sí que se investigó, además es llamativo porque también consiste con un síndrome de Usher, que también es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, entonces que se preguntó y sí que había consanguinidad. Y en cuanto a la segunda parte, lo de si habían tenido cólicos, nuestra paciente curiosamente no tenía historia de litiasis, ya se preguntó cuando debutó la enfermedad, no tenía ninguna historia de cólico. Es verdad que una vez que se recibe un trasplante es menos frecuente la recurrencia en forma de nefrolitiasis, pero no en ningún momento llegó a tener esto. La hermana de Toledo, la que se trasplantó en Toledo, ella sí que tenía historia de cólicos expulsivos desde los 30 años. Muy bien. Yo quería hacer un comentario también para este caso, para el doctor Gallardo. Primero, felicitarles por el diagnóstico, porque verdaderamente es un reto para el patólogo. Y luego preguntar si hay algún número mínimo de cristales para poder hacer el diagnóstico, o es fisiológico ver algún, ¿no? O con uno que veas ya lo puedes hacer. No, digamos, las guías que hay de referencia en cuanto al diagnóstico por cristales, no, vamos, en lo que yo he podido revisar no existe un número mínimo de cristales para poder establecer un diagnóstico como el que en su día hicimos. Nosotros, por la cantidad de depósitos que había, que eran muy numerosos, Sí. creo que se ha podido apreciar bien en el vídeo del polarizador, digamos, era el único hallazgo que llamaba la atención en la biopsia. Entonces, con eso y junto con las características tintoriales que tenían los cristales que vimos, pues establecimos el diagnóstico, pero no hay en las guías un número mínimo o una densidad mínima en superficie en cuanto a la cantidad de depósito de cristal que se requeriría para hacer el diagnóstico. Yo creo que desde el lunes empezaré a polarizar todas las biopsias después del susto de esta. Vale, pues pasamos ahora al caso siguiente, el caso 15. Bueno, muchos de los emails que hemos recibido preguntan si hubo material, bueno, si se realizó microscopía electrónica, porque, bueno, Amir Sabac y Carmen Ávila Casado, por ejemplo, dicen que la glomerulonefritis fibrilar también podría tener unos depósitos IgG lineales y presencia de semilunas, y el doctor Praga también pregunta si hubo electrónica porque hay series de casos descritos de coexistencia con antimembrana basal y membranosa. No sé si tiene disponible esa técnica. Javier. Vale, bueno, pues yo lo voy a contestar, que no veo a Javier hablando. No. Hola, no sí, bueno, nosotros de rutina No sé, solemos coger una parte. Vale, no se oye bien. No se oye la respuesta. ¿Me escucháis? No sé, me da un poco regular la conexión. Un poco ahora, Javier. Quizá para ganar tiempo pasamos a la siguiente, Teresa, porque no se está oyendo. Vale. Bueno, y también Mario Espinosa para este caso comenta que la nefropatía diabética... Disculpe. En la nefropatía diabética Sí, también se puede ver depósito lineal de IgG, que son todos para el patólogo. Depósito lineal de IgG con semilunas, que de hecho en su experiencia en el Reina Sofía, hasta el 10-15% de los pacientes con diabetes tienen presencia de semilunas, y dado que en este caso las semilunas tampoco eran muy llamativas. No sé. Yo puedo contestar un poco. Dale. Porque fue una pregunta de las que pensamos que iba a salir en el debate. Sí, claramente inicialmente pensamos que era una nefropatía diabética, pero como lo explicó
Javier, durante la exposición de la biopsia se veía que no había un codepósito importante con albúmina, que es uno de los hallazgos anatomopatológicos que conocemos de la nefropatía diabética. En cuanto a la parte médica o nefrológica, si el caso hubiese sido de nefropatía diabética, pues la evolución renal con el tratamiento inmunosupresor, con desaparición de la hematuria y con mejoría del síndrome nefrótico y mantener esa función renal normal, pues no se hubiera dado en el caso de una nefropatía diabética. Cabe asumir que la señora, aunque tuvo una mejoría del control metabólico, nunca ha sido excelente, o sea que sí fue una de los diagnósticos palpables, pero no fue asumible debido a la respuesta y a la inmunofluorescencia del caso. Vale. Para el caso 16 no ha llegado ninguna. No ha llegado ninguna pregunta. No sé si quiere, Yolanda, ¿tienes tú alguna para hacer el caso de...? No, yo les quería preguntar si no hay ninguna, si en inmunofluorescencia también habían, que igual lo ha presentado, pero no, que sin inmunofluorescencia también habían tenido restricción de cadenas ligeras kappa. Sí, se vio, lo que se pudo comprobar en la inmuno se comprobó también en la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia. Hemos tenido un pequeño problemilla con una errata, ¿no? Porque no hemos puesto la inmunofluorescencia directa, IgG no hemos puesto la IgM, que también existía, lo que pasa es que tenía menor calidad en la fotografía que pusimos la IgG, pero vamos, simplemente para dejarlo claro a la audiencia por si alguno lo ha percatado. Nos percatamos ayer, pero ya era tarde. Vale, solo era eso. Y yo quería preguntar también en este caso, que creo que nos ha comentado, ¿qué tratamiento recibió el paciente? Sí, la paciente en el segundo ingreso se fue en tratamiento con corticoides orales, pero ha tenido que reingresar. Hace poco la hemos tenido en planta porque ha tenido que reingresar con una recidiva de la enfermedad. Las lesiones purpúricas han ido empeorando y tenía mucho dolor en las lesiones. Y aquí nos planteamos otra vez contactar con hematología de cara a ver si planteaban ellos iniciar tratamiento. De primera no iniciaron tratamiento y nosotros por nuestra parte iniciamos un curso de corticoides intravenosos y después hicimos unas sesiones de plasmaferesia, hasta un total de 6. La paciente mejoró, pero aún así después volvió a empeorar, tuvo que reingresar, hemos tenido hasta hace unos días ingresada en la planta y ya aquí hematología sí que se ha planteado iniciar tratamiento con rituximab y bendamustine. Ya la evolución que tendrá pues lo veremos a posteriori, a ver qué tal va. Vale. Vale, para el siguiente caso, para el caso 17, han llegado también varias preguntas. Una de ellas de Isabel Marquina, que por qué desde el punto de vista de la biopsia dieron la biopsia como posiblemente secundaria al lupus, al LUES y no, por ejemplo, a fármacos o a neoplasias, desde el punto de vista de la biopsia renal. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta y creo que desde la clínica ya se venía pensando y sospechando lo mismo y descartando, porque sí es verdad que pueden dar cuadros similares. A nivel de la biopsia es muy difícil identificarlo histológicamente si se trata de la etiología tumoral o por los fármacos. Ahí hay que tener muy en cuenta sobre todo los antecedentes, más que otra cosa. Las secundarias suelen ser muy similares incluso que las primarias a veces, entonces es difícil. La clínica mandaría mucho ahí. Igual, faltaba por mencionar a nivel del ámbito nefrológico, que es que este paciente había tenido una resonancia magnética en la cual habían descartado una recidiva de la enfermedad neoplásica hacía aproximadamente un mes. Además, hacía ya un año que no recibía la ifosfamida. Entonces, no nos cuadraba más a nivel clínico. Igual no estaba tan bien reflejado a nivel de lo que es la presentación. Vale. Bueno, nos dicen que tenemos que ir terminando ya, que vamos con un poquito de retraso. Nada, Yolanda, bueno, si quieres. Pues damos por acabada la presentación de estos magníficos casos. Muchas gracias a todos y seguimos con la sesión. Gracias. Gracias.